Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y por la posibilidad de estar en este espacio. Un gusto, Isaac, compartir este lugar contigo, acuerparnos desde la vivencia trans. También una alegría estar con ustedes desde la presencialidad, sintiendo los afectos, las cuerpas, las emociones y las energías de lo que significa poder estar en un espacio como este para hablar, para compartirnos y sobre todo me gustaría decir para escuchar y corazonar lo que hoy Isaac tiene para compartir con todas las personas que estamos en este espacio y que nos recuerda la apuesta maravillosa, que es una apuesta ética y política, al mismo tiempo emancipatoria, de lo que significa vivir en un mundo como este, en un mundo que sabemos que se ha construido desde, pues desde núcleos que tensionan la posibilidad de que las personas podamos conectar con nuestra autodeterminación, podamos conectar con nuestra autenticidad y ser efectivamente o explorar efectivamente pues ese camino de quiénes queremos ser, de cómo nos queremos reconocer, de cómo nos queremos nombrar, de cómo nos queremos vivir, de cómo queremos desplegar eso frente al espejo y al interior también de eso que nos decimos todo el día. Y todas estas frases, todas estas ideas, me parece que tienen mucha pertinencia en este momento, en este contexto histórico en el que nos encontramos y también a la luz de la reciente conmemoración el lunes pasado del Día de la Remembranza Trans. Y pues creo que es una fortuna que podamos hablar de estos temas en la universidad. Yo soy Rubén Hernández, me pueden decir Ruby, ese es mi nombre social, mi pronombre es ella y soy integrante de la Coordinación para la Igualdad de Género, estoy a cargo de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación y tengo la fortuna, la alegría de poder presentarles y poder estar aquí con ustedes para facilitar la dinámica de este conversatorio en el que Isaac Regalado Soriano, que es quien me acompaña, pues compartirá con todas las personas que estamos aquí algunos de sus andares desde la experiencia de transicionar en su propia vida, en sus vínculos y en esta universidad. Y para no hacer más grande este preámbulo, me gustaría leer la semblanza de Isaac para que tengan una primera introducción a su persona y en adelante le pasaré el uso del micrófono para que haga lo propio y también pues más adelante si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún planteamiento, pues también vamos a tener un momento para hacer ese intercambio. Entonces pues les cuento. Isaac Regalado Soriano es un hombre trans. Nació en la Ciudad de México en 1985. Es licenciado en periodismo y se ha desempeñado como reportero, editor, articulista y creador de contenidos en el ámbito cultural y social. Estudió el diplomado Generación de Contenidos para Medios Digitales en la Facultad de Artes y Diseños y el de Comunicación y Filosofía, Multiculturalismo, Conocimiento, Ética y Estética en la FES Acatlán. Escribe y ha publicado ensayo y poesía. En el ámbito teatral ha desarrollado escritura dramática y participado como actor y adaptador. Desde 2016 colabora en la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM como encargado de comunicación y actualmente hace una residencia dentro del colectivo Círculo de Escritura Dramática del Estado de México. Y sin más, pues le paso el uso del micrófono a Isaac. Gracias. Ay, qué emoción y qué gusto estar en este espacio y qué
respaldado y qué acuerpado me siento también con Rubén aquí arriba, pero también con muchas personas a las que quiero muchísimo, que están acá, y que también desde el minuto uno que les compartí mi proceso de transición, pues me han acompañado y me han abrazado de unas maneras muy bellas. Gracias, Mirna, en especial a ti por este momento y por todo este proceso que me has acompañado. Yo traje algo que les quiero compartir de manera en lectura. Y después de leer esto, pues sí me gustaría mucho, sobre todo, que entabláramos un diálogo. Sé que hay muchas dudas, cuestionamientos, inquietudes en torno a las vivencias trans y todavía pocos espacios y oportunidades para poder, pues, aclarar, dialogar de manera honesta sobre estos temas. Entonces, pues sobre todo me gustaría eso, ¿no? Que pudiéramos tener ese diálogo entre todos. Y bueno, empiezo. Soy Isaac, un hombre trans que a los 37 años de edad decidió asumir la identidad de género a la que siempre supo que pertenecía. Un día un chamán me dijo, antes de mi transición, que parecía que hubiese tenido ante mí todos los manjares, que había tenido la oportunidad de probarlos todos y que aún así no quedaba satisfecho. Eso me resonó por mucho tiempo. ¿Qué pasaba en mí que a pesar de tener la posibilidad de increíbles experiencias, había algo que no me permitía sentirme pleno? En la etapa de pandemia y encierro, hubo quien escribió libros, quienes terminaron sus estudios o hicieron especialidades, quienes iniciaron o consolidaron un negocio. Hubo quienes simplemente sobrevivieron y aguantaron los embates de todo lo que aquel periodo significó. Yo, además de confrontarme con mis más grandes sombras y miedos, enojos, dudas, duelos, me sumergí en mí hasta revisitar a aquel niño de 3 o 4 años que sabía que era eso. Un niño que intuía que había otros como él, con un cuerpo diferente al de su hermano y que quizá con el tiempo terminaría de desarrollarse por completo. Más de 3 décadas después, me di cuenta que ese niño no estaba equivocado, que en efecto hay más hombres como yo, con cuerpos diversos y disidentes, que han existido siempre y que aún así, por no alinearse a los estándares cis heteropatriarcales y falocentristas, no alcanzamos a vernos entre nosotros, porque no existe una validación plena de lo que somos y de los cuerpos que habitamos. Quizá algo de lo que más trabajo me implicó en el camino para asumir mi identidad, esa que no elegí, esa de la que fui consciente desde que tuve uso de razón, fue reconocer que pertenecía al género que tanto me había vulnerado y discriminado a mí y a personas que amaba. Ese género histórica y aplastantemente privilegiado. Quizá por eso en algún tiempo me mantuve en lo neutro, en lo no binario, aferrándome a que mi naturaleza era mucho más que todo lo que me había enseñado, que todo lo que me habían enseñado y todo lo que había atestiguado en torno a lo masculino. Es cierto, ahora, después de casi 1 año y medio de tratamiento hormonal, que ha implicado cambios y un constante reconocimiento de mi cuerpo, mi voz, mi temperamento, mi autoestima. Luego de una mastectomía que deseé desde la primera vez que me puse un corpiño, cuando me enfrento al cispassing, es decir, a que las personas me lean como un hombre cisgénero, me percato de los privilegios que surgen hasta en los detalles, en la forma en que se dirigen a mí, cómo me escuchan, cómo intentan que yo haga el mínimo esfuerzo solo por ser un hombre.
Pero aún con eso, estoy muy lejos de pensar, ser y desarrollarme como un hombre cisgénero, y no lo deseo así. De entrada, porque soy consciente de esos privilegios y no me interesa mantenerlos si eso implica que a alguien más se le falte el respeto o se le menosprecie. Soy un hombre trans y un hombre feminista. No un simple aliado, sino parte del movimiento, entendiendo que éste busca transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre personas y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia venida de los cis hetero y homopatriarcal, tirar los privilegios del hombre cisgénero que evidentemente y durante siglos han devenido en injusticia hacia los otros géneros, principalmente el femenino. Lo digo así, el feminismo que deja fuera a las personas trans es otra cosa. Entendí que mi masculinidad la construyo yo, que seguiré cambiando y cuidando mi cuerpo como yo decida y no por seguir la norma de un cuerpo hegemónico. En mi vida he ido muchísimas veces a contracorriente, ser y nombrarme hombre siendo como soy, con mis expresiones, principios, sensibilidades, deseos, con este cuerpo gestante, menstruante y sin falo, no me da miedo, al contrario, pienso en las posibilidades indómitas del desdoblamiento del ser, de mi ser, y me emociona tanto. Me fascina este proceso de irme construyendo y en ese camino elegir pertenecer a colectividades masculinas más conscientes y profundas. Pero sí, digo a contracorriente porque mi transición es lo mejor que he hecho por mí y al mismo tiempo una carrera de resistencia en un mundo en el que aún muchas estructuras de la vida están construidas desde y para los cisgénero, y las que se han alcanzado a construir abiertas y diversas siempre están en el banquillo del riesgo, de la incertidumbre. Este lunes 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Remembranza Trans, dedicado a las personas trans que han muerto asesinadas o porque el sistema no les permitió llevar una vida con lo mínimo necesario en temas económicos o de salud física y emocional. Y en ese mismo marco es tremenda la realidad que se nos planta en la cara de que el mismo fin de semana que anunciaron la muerte de Le Magistrade Ociel Baena y su pareja, hecho por lo cual se desató una ola de ataques transfóbicos en redes sociales y medios de comunicación, esa misma semana fueron asesinadas 5 mujeres trans en Latinoamérica, una de ellas en el estado de Puebla. Muchas veces gritamos fuerte y con orgullo, aquí está la resistencia trans, porque no hay de otra. Pero más que resistir, más que sobrevivir, a mí se me antoja vivir. Y quizá ese es el punto, así como el feminismo nos ha enseñado a no desdeñar o menospreciar señalamientos de los mal llamados micromachismos, porque naturalizarlos es dejar crecer una bola de nieve que termina arrebatando vidas humanas. Así, demos la importancia a una persona que desde temprana edad cuestiona el género que le asignaron. Sepamos que las infancias trans existen. Entendamos que el nombre y pronombres con los que cada persona se identifica no es ni un capricho ni un juego. Es una petición que viene de su derecho a no traicionarse. Asumámoslo y no nos molestemos si se nos corrige. No pasemos por alto actitudes que menosprecian o discriminan a una persona trans en cualquier ámbito, y aunque esa persona no esté presente. Atrevámonos a cuestionar nuestros privilegios y de construir un poco nuestra mente. Acostumbrémonos a la realidad de que el aspecto físico y biológico de una persona no tiene absolutamente nada que ver con su identidad de género. Quizá desde ese lugar, todes, como colectividad, nos sintamos más liberados, más ligeros. Voy cerrando y quiero decir que todo esto lo comparto desde mi experiencia, historias y entendimiento, que cada vida trans es diferente,
Y por eso son tan importantes y necesarios estos espacios, porque aún hace falta demasiado, no solo conocernos y escucharnos desde y entre nosotros, sino abrirnos lugar en mundos que aún nos miran de una manera ajena. Quizá las personas trans no estamos peleadas con la idea del género y su existencia, no lo sé. Lo que definitivamente sí cuestionamos y rompemos son los moldes que nos vendieron al respecto. Termino con un poema de Claudia Massín titulado Tomboy. Yo no sé cómo se hace para andar por el mundo como si solo hubiera una posibilidad para cada cual, una manera de estar vivos inoculada en las venas durante la niñez, un remedio que va liberándose lentamente en la sangre, a lo largo de los años, igual que un veneno que se convierte en un antídoto contra cualquier desobediencia que pudiera despertarse en el cuerpo. Pero el cuerpo no es una materia sumisa, una boca que traga limpiamente aquello con lo que se alimenta. Es un entramado de pequeños filamentos, como imagino que son los hilos de luz de las estrellas. Lo que nunca podría ser tocado, eso es el cuerpo. Lo que siempre queda afuera de la ley cuando la ley es maciza y violenta, una piedra descomunal cayendo desde lo alto de una cima, arrasando lo que encuentra. ¿Cómo pueden entonces andar tan cómodos y felices en su cuerpo? ¿Cómo hacen para tener la certeza, la seguridad de que son eso, esa sangre, esos órganos, ese sexo, esa especie? ¿Nunca quisieron ser un lagarto prendido cada día del calor del sol hasta quemarse el cuero? ¿Un hombre viejo, una enredadera apretándose contra el tronco de un árbol para tener de dónde sostenerse? ¿Un chico corriendo hasta que el corazón se le sale del pecho de pura energía brutal, de puro deseo? Nos esforzamos tanto por ser aquello a lo que nos parecemos. ¿Nunca se te ocurrió cómo sería si en lugar de manos tuvieras garras o raíces o aletas? ¿Cómo sería si la única manera de vivir fuera en silencio o aullando de placer o de dolor o de miedo? Si no hubiera palabras y el alma de cada cosa viva se midiera por la intensidad de la que es capaz una vez que queda suelta. Gracias. Gracias. Es una maravilla escucharte, Isaac. Yo creo que nos contagias de vitalidad y de resistencia. Nos compartes también con generosidad tu proceso y cómo lo significas desde la escritura y nos ayudas de alguna forma, esa es quizás mi perspectiva de las transiciones, nos permites a partir de esas palabras asumir que podríamos pensar que las transiciones son proyectos sí que se viven desde la autenticidad de cada persona, pero también que podríamos asumir como proyectos colectivos, que son proyectos en los que esas transiciones se vuelven más sostenibles, se vuelven más vivibles, se vuelven más gozosas en la medida en que son acuerpadas por las miradas, por los brazos, por la escucha, por los corazones, por los afectos de las redes de personas con las que compartimos mundo. Hay un libro de Gilma Latino que se llama Cuidados Trans, que a mí me encanta, porque justo se hace la pregunta de qué es un cuidado trans. Y pues quizás la respuesta que a mí más me gusta de ese texto es pensar que los cuidados trans son cuidados por la vida, son cuidados que ponen en el centro de las apuestas de cómo queremos hacer mundo la vida, es decir, que podamos vivir. Por eso tú usabas la palabra de quisiera no sobrevivir, quiero vivir, ¿no? Quisiera que mi vida no fuera un esfuerzo cotidiano de resistencia por mantener esa vitalidad que diferentes energías que están por ahí rondando, tratan Se como de jalan, despojar, sí. ¿no?
Entonces, sí me parece que existen espacios como estos, son maravillosos. Es algo fundamental en la universidad y en otros territorios porque creo que nos pueden servir como un referente para construir la apuesta colectiva de que transitemos en comunidad, transitemos en colectividad. Otra de las cosas que a mí me gusta decir, no sé si te voy a estar de acuerdo, Isaac, pero Ujú. yo como persona no binaria con una transición también muy particular, es que de alguna forma, cuando las personas comenzamos nuestros procesos de transición, hay algo que también transiciona en las personas que son importantes en nuestra vida, al menos la mirada, ¿no? Porque si no transiciona la mirada de cómo las personas nos ven y nos significan, va a haber por ahí un continuo como Tropiezo, ¿no? tropiezo, ¿verdad? Hay como Sí, una fuerza de gravedad sí, que sí. como que por ahí como que te quiere regresar a una genealogía, te quiere regresar a una mirada que no está actualizada con el proceso en el que cada persona nos estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que todo esto que tú nos has planteado nos muestra pues la importancia y la vigencia de hablar de estos temas. Quizás ya para pasar el uso del micrófono, a reserva de que tú quieras decir algo, Isaac, adicional, y también para escucharnos y tejer pues esta reflexión colectiva, algo que me gustaría decir y quisiera decirlo con mucho cuidado, porque se puede prestar también como a pues como a una interpretación que no es la que a mí me gusta más, es que creo que ya podemos llegar a un momento de la historia en el que podríamos, si colectivamente nos decidimos, deshacernos de la idea de que las personas trans y que las disidencias sexogenéricas somos una minoría. Somos un grupo minorizado, que es algo distinto, ¿no? Un grupo que históricamente ha vivido una suerte de formas de discriminación, de periferización y de exclusión que precariza la vida, ¿sí? Es decir, que como el telón de fondo en el que transicionamos no es, digamos, el más celebratorio y lo estamos viendo por el contexto en el que vivimos, pues eso también se vuelve una imposibilidad para que más personas puedan conectar con la posibilidad de ampliar los referentes y las formas de construirnos subjetivamente desde un punto de vista, en este momento, sexogenérico, ¿no? No sé si hablo con claridad, pero lo que quiero decir es que vivimos en un contexto que también es un contexto de imposibilidad para muchas personas de incluso pensar o imaginar la posibilidad de construirse desde un referente que no sea el referente del género asignado al nacer, ¿no? Y por esa razón me parece que es importante que distingamos el hecho de que las personas trans y disidentes de género no seamos vistas como una minoría, sino como un grupo minorizado en ese sentido. Y para terminar, lo que quería decir es que afortunadamente, yo se le decía a Isaac hace ratito antes de salir acá, yo cada vez conozco más amistades trans, cada vez tengo mi círculo de amistades cada vez más está lleno de hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, personas fluidas, disidentes de género y en muchas otras concepciones de disidencia maravillosas, ¿no? Y en la UNAM, lo que ya sabemos ahora es que tampoco somos muy poquitas personas así que digamos, miren, de acuerdo con una consulta que lanzamos el año pasado, al menos 5.529 personas nos reconocemos desde algún referente de disidencia sexogenérica. Y de esas 5.000 personas, más de 1.000 personas reconocemos haber transicionado. Porque somos mujeres trans, porque somos hombres trans, porque somos personas no binarias, queer, incluso en la UNAM hay muchas de mis chicas y de mis chicos, sobre todo en el sector de bachillerato, y yo he conocido a personas que se encarnan desde esas categorías y que forman parte de sus procesos subjetivos. Entonces creo que el hecho de que Isaac esté aquí hoy hablándonos de su experiencia, de su proceso, nos da visibilidad, nos da una pauta importante para dignificar la representación, que es algo que creo que está en un momento de mucho debate y de mucha atención, y creo que es importante que sigamos trabajando por ese horizonte de dignificar la representación.
nos muestra también cómo es posible, cómo somos vidas posibles y cómo podemos celebrarnos también desde esa posibilidad de transicionar. Y creo que también nos da la pista de que desde la transición y desde la desobediencia a los mandatos binarios de género, pues se puede agrietar de alguna forma el sistema. Entonces, creo que pues por esas y muchas otras razones que quizás ahora no se me ocurren, es maravilloso escucharte, Isaac. No Ay, sé si tú quieres gracias. decir algo más. Pues sí, justo estoy de acuerdo contigo en que mm, más bien nuestras existencias radican en, o sea, están ahí pues y andan por todos lados, pero por eso es tan importante estos espacios, ¿no? Porque nos permiten justo no solamente visibilizar nuestras experiencias, sino también conectarnos con la misma, con otras disidencias y también conectarnos incluso con los cisgénero y con quienes nos han conocido de antes y que justo sí es real esto que comentabas, ¿no? Que la gente que está alrededor nuestro también transiciona con nosotros y no sé, o sea, yo en ese sentido la verdad es que me he sentido muy afortunado porque al menos la gente que es más importante para mí en mi vida, ha abrazado mi proceso de maneras increíbles, amorosas, incluso de gente que yo tenía como mis reservas, ¿no? De que no sabía bien a bien si me iban a acompañar y ha sido maravilloso, pues. Y también pues sucede, ¿no? Que esta experiencia, este proceso que sin duda es como un parteaguas, te hace, te permite como tener un filtro en todas estas relaciones, porque sí, o sea, desgraciadamente no en todos los ámbitos y no todas las personas están dispuestas o en un momento para entender lo que está sucediendo en tu vida o lo que eres. Y entonces o deciden alejarse o uno mismo decide también como tomar distancia a manera de también como de congruencia, ¿no? Pero, pero esta parte de que la gente transiciona contigo, la que decide hacerlo y lo hace, de verdad que es maravilloso y es precioso. Y también en ese camino irte encontrando con otra gente que, que encuentra ese sentido, ¿no? A lo que estás haciendo. Es también muy, muy importante. Digo, no sé si aquí hay experiencias o hay personas que estén pasando por ese proceso, eh, o quienes estén cerca de alguien así, sepan que es fundamental, ¿no? Tejer esas redes de apoyo, de cariño, de confianza, para que puedan avanzar en su proceso, en su vida, en su existencia, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaac. Yo creo que tus palabras, ojalá que estén resonando en quienes están acá y que se vuelvan pues compañeras de los procesos que cada persona esté viviendo o que también puedan servir de un referente por si en algún momento ustedes se vuelven acompañantes de alguien que decida transicionar, porque ya lo hemos dicho, es un elemento decisivo que aporta a sostener la vida, a dignificarla, a hacerla más vivible, más gozosa. No sé si les parezca que sea Sí. un buen momento para que comience el intercambio. Si alguien quisiera hacer algún planteamiento, alguna pregunta, pues estamos a toda la escucha, súper activada. Yo tengo una pregunta. Sí. Isaac, ¿qué estrategias le recomiendas a todas las personas para no caer en los machismos? Porque todos replicamos machismos a veces sin querer o de manera no consciente.
Y hace rato, cuando te escuché, decías, también tengo que resistir y hacerle frente a esto que se me presenta muy fácil porque soy leído como un hombre cis, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias o qué recomendaciones, qué tips nos das para no caer? Porque en mi caso particular, aunque me asumo abiertamente como un hombre homosexual, puedo caer en machismos, ¿no? Y en actitudes transfóbicas también puedo caer sin querer hacerlo. Entonces, digamos, ¿qué recomendaciones me darías a mí? Ok, a ver, creo que, o sea, esa sorpresa que a mí me causa de repente encontrarme con estos privilegios es justamente porque pasé una buena parte de mi vida del otro lado de la moneda, donde no tenía acceso a eso, ¿no? Y entonces, de entrada, esa responsabilidad la asumo yo, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta de estos privilegios quizá innecesarios o que quizá por privilegiarme a mí están discriminando o menospreciando a otras personas, pues cae en mí toda la responsabilidad de decir, no, o sea, no me interesa, no tiene que ser así, ¿no? Creo que en el caso, no sé, como de un hombre cisgénero, yo creo que el trabajo tiene mucho que ver con escuchar a las otras personas, con ser sensible y con cuestionar si eso que está sucediendo en determinado momento está, no sé, está trastocando la vida, la seguridad, la confianza de otra persona. Creo que tiene mucho que ver con eso, con el escucha, con el estar atenta a lo que sucede con la otra persona. Eh, Porque sí, de verdad tenemos el machismo insertado así como hasta el tuétano y estos privilegios, o sea que ni siquiera puedo decir que eh, un hombre per se es culpable de esos privilegios, nace y ya nace con esos privilegios y nunca se entera de que los tiene o nunca es consciente, ¿no? Creo que es un trabajo, como dice Ruby, de colectividad, ¿sí? De conciencia colectiva y pues ya también en un momento dado de conciencia individual y de mirar de frente las necesidades y el contexto de la otra persona, ¿no? Creo que es lo que podría decir. Isaac, muchas gracias. Bueno, antes que nada, darte las gracias. Desde un principio, Isaac y Mirna compartió con la unidad de género esta transición. Bueno, no es en un principio, pero sí hace ya un tiempo. Y ha sido un privilegio acompañarte en lo poquito que hemos podido hacer, porque me queda muy claro que es mínimo y creo que sobre eso quisiera que nos pudieras platicar más. Nosotros te vemos hoy como una persona, al menos así te percibo yo, ¿no? Como una persona feliz y evidentemente con los desafíos que se presentan, pero como una persona en plenitud y una persona que está gozando ser quien es, ¿no? Pero no se llega fácil así a estar donde estás tú y no se transita eh, de una manera tan sencilla como pudiéramos pensar. Es todo un camino largo que va desde las instituciones, que no nos lo facilitan mucho a veces, la sociedad, ¿no? La ignorancia en que muchos permanecemos, la indiferencia y muchas otras cuestiones negativas. Pero también hay muchas cosas positivas, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platicaras un poco más, Isaac, ¿cómo fue ese camino desde un principio? Tú bien decías, hay personas que te han acompañado
hay personas que quizá solo podamos acompañar a veces con amor, ¿no? Hay personas que acompañan con mayor conocimiento, con mayor capacidad de ayuda, pero estoy muy segura que hay muchas personas que están por ahí sintiéndose como a lo mejor tú te sentías hace unos años y que no saben ni por dónde empezar, Ujú. ¿no? ¿Cómo podrías tú compartir algo que nos, pues, que fuera de ayuda o que por lo menos pudieran escuchar tu vida, tu experiencia? Pues lo platicábamos en algún momento con Mirna sobre esto de cuándo inicia un proceso de transición. Y en verdad, yo no tengo claro cuándo empezó ese proceso, solo me recuerdo quizá de niño viendo mi cuerpo en la regadera y sabiendo que era un niño, ¿no? Y yo creo que desde ahí empezó ese proceso y que de ahí, pues bueno, ya en cada persona sucede diferente. Lo que yo sí puedo decir es que sí ya hay muchísima información a la mano sobre transicionar. Hay muchísimos espacios en donde te puedes acercar a hablar o a escuchar sobre estos temas. Pero algo que a mí me parece como fundamental es sobre todo ser consciente del- de quién eres tú y de qué necesitas tú para para sentirte pleno, porque no hay una fórmula, porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, al principio, no sé, hace quizá 2 años, yo no pensaba en hormonarme, por ejemplo. Sí pensaba, incluso antes de saber que me iba a nombrar en lo masculino, sí sabía que me quería hacer una mastectomía desde hace muchísimo tiempo. Y entonces cuando el endocrinólogo me dijo, oye, no es necesario el tratamiento hormonal, pero puede ayudar para tener una cirugía pues más amable, con mejores resultados y más segura para tu cuerpo, pues lo consideré, pues vi todo lo que había, ¿no? Los pros, los contras y dije, ok, voy a hacerlo. Y entonces cuando empezaron a haber cambios en mí, dije, guau, o sea, ¿por qué tardé tanto en hacerlo, no? ¿Por qué no lo había considerado? Desde el cambio de mi voz, la forma de mi cuerpo, de mi cara, de mis brazos, el crecimiento del vello, o sea, son cosas que de verdad podrían pasar desapercibidas pasa, ¿no? Que de repente hay personas que ya tiene tiempo que me dejaron de ver y me encuentran y ni siquiera me reconocen, pero que en el día a día a lo mejor no se percibe tanto. Sin embargo, para mí ha sido de verdad un viaje increíble, que dije: "Claro que sí quiero y quiero seguir en ese camino". Pero hay personas a las que no les interesa, hay hombres trans que no lo necesitan, hay hombres trans que no les interesa hacerse una mastectomía, eh, y que están bien con eso, o que por cuestiones de salud o cuestiones económicas, por ejemplo, aquí tenemos en la Ciudad de México espacios especializados en temas médicos para personas trans, las clínicas Condesa o la unidad de salud integral para personas trans, que es donde yo empecé mi proceso. Y que pues sí, son trámites burocráticos y tal, pero al final te dan ese servicio. Pero en otros lugares, en otros estados, esto no existe y las personas pues necesitan invertir para tener acceso a estos procedimientos y entonces pues muchas veces no es tan fácil, no es tan costeable y aunque lo deseen, pues no están en esa posibilidad. Entonces, por eso para mí es como eso, ¿no? Tan importante eh, respetar la dignidad y
experiencia y la identidad de una persona independientemente de cómo luce su cuerpo, ¿no? Eh, escuchar, justo, ¿no? Totalmente. Y deconstruir nuestra mente de que un cuerpo así es esto y un cuerpo asá es esto otro, ¿no? Pues no, creo que ya tenemos que salirnos de ahí. Superar un poco eso. No sé si alguien más, porque si no nosotros nos seguimos hablando, pero Hola, bueno, pues yo quería preguntarte, ¿qué necesitamos como sociedad para, justo en esta parte de la niñez, respetar esos temas de transición? Sé que muchas personas apenas si cumplen los 18 años y ya hacen inmediatamente su trámite, ¿no? Que es un derecho que tenemos todos al nacer, ¿no? Tener un acta de nacimiento. Pero ¿qué pasa con esa niñez que no se siente identificada? ¿Qué necesitamos como sociedad para poder regular esta situación? Híjole, pues es una pregunta bien importante la que haces porque hay una idea de que las infancias trans no existen, ¿no? De que de repente uno brota así, digo, y ya en la adultez y dice, soy trans. Y no es así. También hay muchísima mala información, tergiversación de cómo son estos procesos, como si fuera tan fácil que una persona que no se identifica con el género que le asignaron llegue a cualquier clínica y diga, ay, quiero un tratamiento hormonal y diga, quiero operarme y así como así se lo den. En realidad no pasa ni siquiera con las personas que ya son mayores de edad. Hay todo un trámite, un procedimiento para eso. Y en ese sentido, pues sí, primero desmentir esto, desmentir que sea necesario que cuando una infancia siente inquietudes acerca del género que le asignaron, inmediatamente ya se le va a cambiar el nombre y se le va a, a llevar a hacer procedimientos que quizá en esa edad pues son innecesarios. O sea, creo que está bien no tenerle miedo a la información y no tenerle miedo a escuchar a las infancias y en ese sentido no darles más información de lo que sus inquietudes están pidiendo, ¿no? Escucharles también y, y escuchar sus necesidades, que si tiene que ver con su expresión de género, con que quiere traer el cabello corto, con la ropa que quiere utilizar, con los colores que le gustan, con los personajes con los que se siente identificada, pues darle la importancia. Y eso no significa que ya lo estás llevando a lugares que pues sí, que no son necesarios o que quizás sean necesarios, pero más adelante. O sea, esto es sobre todo una responsabilidad de comunicación con las personas menores de edad que creo que todo el mundo tendría que tener, ¿no? Este cuidado y esta escucha. Em, no sé si tú al respecto quisieras comentar algo también, Ruby. Sí, a mí me parece fundamental lo que has planteado y quizás solo agregaría dos elementos que me parecen fundamentales. Lo primero es construir pedagogías de la autonomía corporal, ¿no? De la autonomía sexual y reproductiva, ¿no? Para las niñeces, porque justo cuando los procesos pedagógicos no enfatizan la autonomía, sino más bien enfatizan la obligatoriedad de que se sigan normas. Esos son los procesos que van inhibiendo que las personas conecten con su autonomía y conecten con su autodeterminación. Me parece que en ese sentido, pues habría también que asociar esta mirada pedagógica o contrapedagógica con una mirada de derechos humanos en la que la educación sexual y la educación
digamos, para la igualdad sea un componente fundamental para las niñeces. A veces, no sé si a ti te ha pasado, Isaac, pero a mí me pasa, doy muchas charlas en muchos espacios y la gente me dice, sí, sí todo lo que estás diciendo, pero ¿no crees que a los 8 años es muy temprano para que una persona pueda saber que hay 26 géneros? O sea, ¿no crees que se va a confundir? ¿No crees que es que está muy, muy joven como para que reciba esa información? Y ahí es donde yo me doy cuenta de que hay una suerte pues de sesgo adultocéntrico y androcéntrico, pero al mismo tiempo es una especie como de blindaje cultural para que en la niñez o en el periodo de la infancia haya contacto cero con la posibilidad de pensar en emanciparnos del binario, ¿no? Hay una especie como de naturalización del binario que plantea que toda la información que no coincida con el modelo a seguir de a un cuerpo sexual le corresponde la feminidad, a otro cuerpo sexual le corresponde la masculinidad, y el proyecto de ser mujer y el proyecto de ser hombre respecto de este canon cultural, todo lo que no se parezca a eso suena a desviación, ¿no? Entonces, ser trans es desviación, ser pansexual es desviación, incluso ser intersexual, que es un tema que quizás con ese cierro, es una desviación. Y entonces, como todo eso se plantea como desviado, pues pareciera que si las niñeces reciben esa información, se van a correr del proyecto, digamos, naturalizado que les correspondería. Entonces, cuando a mí me preguntan esas cosas, yo lo que respondo es no, al contrario, creo que necesitan tener más información, porque mientras más sepan que hay personas trans, que hay personas no binarias, que hay mujeres lesbianas, que hay hombres gays, que hay personas bisexuales, pansexuales, las personas desde la niñez van a poder encontrar como un panorama amplio y grande de las posibilidades de ser y estar en el mundo, y su autodeterminación y su autonomía la va a poder construir de una forma informada, de una forma basada en referentes, y a partir pues de este ejercicio de contrastar la información que tiene con lo que quiere ser para su persona. Y creo que, por ejemplo, esta información pues es también la que estamos usando, por ejemplo, para prevenir el abuso sexual infantil, ¿no? Las niñeces tienen que saber cuál es su cuerpo, qué cosas pueden pasar en su cuerpo, cuándo habría una práctica que es abusiva, por qué es importante que lo pueda hablar, y eso es información. Entonces creo que blindar la información, hacer que no llegue la información a las niñeces, es justo una condición de posibilidad para su sufrimiento. Y pues para cerrar, nada más decir que yo creo que tendríamos que estar hablando de intersexualidad desde el principio, porque se habla mucho y justo queriendo crear como una agenda contra la posibilidad de acompañar procesos de transición de las niñeces, y siempre se utiliza como esta carta así maniquea de las cirugías y de la hormonación y la intervención a los cuerpos de las niñeces, pero ¿por qué no estamos hablando tanto de las intervenciones quirúrgicas a personas intersex? Donde sí hay mutilaciones, donde se hacen sin consentimiento, donde se hacen muchas veces de forma irreversible en cuerpos porque no se amoldan a la imaginación y al pensamiento binario de la idea del dimorfismo sexual, que solo hay dos cuerpos sexuados, ¿no? Y cuando hay diversidad en los genitales o diversidad en el cuerpo sexuado, ahí muchas veces sí se someten a los cuerpos a intervenciones para que encajen en el modelo binario. Totalmente. Ya, atrás. Hola, ¿cómo estás? Siempre un gusto verte. ¿Qué onda? Nada más, ¿nos puedes compartir cómo decidiste el nombre? O sea, ¿qué significa algo para ti? Algo así de que especial. Ok. Sí. Pues sí, es una, tiene un trasfondo, la verdad, muy, muy personal. Algo de lo que a mí menos me causaba disforia antes de mi transición era mi nombre. Me gustaba mucho, me gustaba cómo sonaba. Y entonces, cuando yo empecé con este proceso, yo decía, híjole, pues la verdad no encuentro un nombre que, que le pueda llegar al que ya tengo, ¿no? Está la vara muy alta, pues,
Porque además creo que desde el nombre se construyen muchísimas cosas de nuestra vida, ¿no? Y no es como tan fácil dar así como que el, el cambio de tuerca. Y entonces, o sea, yo me seguía identificando así, como Sara, y hasta que un día terminé un texto sobre mi transición y a la hora de firmarlo y puse Sara, dije, no, o sea, creo que ya no estoy ahí y necesito otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, ese nombre pues lo eligió mi mamá, y a mí siempre me hizo como, fue como un referente para mí que mis dos nombres anteriores fueran judíos y tuvieran como historias en la Biblia, historias que mi mamá me compartía en la Biblia. Y entonces yo en casa pues tengo la Biblia que era de mi mamá y entonces busqué todas las referencias que había en torno a este nombre con el que antes me identificaba y descubrí eso, ¿no? Que Isaac fue hijo de Sara, que Isaac fue concebido en un momento en el que nadie hubiera creído, cuando Sara y Abraham tenían más de 90 años, y que cuando a Sara le dijeron vas a tener un hijo, Sara se rió y dijo, no, ¿de qué me estás hablando? No me estés bromeando, ¿no? Y además, pues y además que Isaac iba a ser sacrificado ya cuando había nacido y era un niño y no sé qué. Dios le dijo a Abraham, oye, necesito que sacrifiques a tu hijo, nada más por amor a mí, ¿no? Y entonces Abraham dijo, va, está bien, y ya lo iba a sacrificar y en el último momento, pues ya Dios le dijo, no, no, no es necesario, déjalo en paz, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me hizo sentido todas estas historias pensando en eso, ¿no? En que yo tampoco quería sacrificar a ese niño que había surgido en mí, y además el significado que tiene el nombre Isaac, significa el que te hace reír o el que siempre está feliz, ¿no? Y también eso dije, wow, o sea, como que de repente todo se entretejió para decir, pues este es tu nombre. Hace poco, entre amigues, alguien me preguntaba que cómo me imaginaba, yo decía, ¿no? Que no me imaginaba cómo tomaría mi mamá mi transición. Ella falleció hace 7 años más o menos y yo respondí, no sé cómo lo tomaría, pero la manera en la que me gusta imaginarlo es que ella me hubiera ayudado a elegir mi nombre y que ella me hubiera dicho, te vas a llamar Isaac, ¿no? Entonces, pues eso, de ahí viene. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo súper agradecido de estar acá. Quisiera hacer ahí como algunos comentarios sobre el tema de las infancias trans y que igual ya aquí les compas lo vienen nombrando. Pero es que me parece, bueno, resueno mucho y me hizo recordar esto como a estas apuestas de un sociólogo trans que se llama Miguel Misé. Y él plantea que durante la infancia, pues es muy importante, o sea, las niñeces, pues vivimos la realidad, estamos conociendo el mundo, estamos experimentando el mundo de maneras muy fluidas. Y que para él es muy importante que los adultos y la sociedad en general apoye y apañe, digamos, a cultivar esa fluidez en la niñez, ¿verdad? Y justo esto que ya habían puesto hace un rato, ¿no? Como cómo hay esa tendencia también a binarizar los tránsitos de las infancias, que no quiere decir que no hayan niñeces que tienen muy claro para dónde va el rumbo de sus transiciones, digamos, pero que tampoco, y que
puede ser muy riesgoso también, ¿no? Como que una persona muestra manifestaciones que son interpretadas como masculinas, ¿verdad? Y que rápidamente se le asigne como, eres una transmasculinidad, eres una transfeminidad, porque vuelve a ser como esa misma captura binaria de las experiencias, ¿verdad? De los tránsitos. Y un poco creo que eso, yo quisiera más bien como devolver la pregunta, porque me parece que es un tema que afecta a todas las infancias en general, digamos, esta cuestión de binarizar las experiencias, ¿verdad? De los mandatos, pues, del género que ya ejerce un montón de violencias, pero es que es, a ver, como que tenemos esta idea de que la cisgeneridad, o sea, esta correspondencia entre identidad de género, expresión de género y asignación de la genitalidad, digamos, del sexo asignado al nacer, como que es una correspondencia natural, normal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y parece que las personas trans somos como justo, ¿verdad? Como ese desorden, esa incoherencia, eso anómalo, ta, 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 ta. Pero sin embargo, creo que es muy importante como, y que ya lo están planteando sobre todo muchas compas trans y travestis de Brasil, especialmente leo yo más estas reflexiones, y es que están problematizando si la cisgeneridad, digamos, esta forma que se nos presenta como la forma única y correcta y sana y normal de habitar el cuerpo, es realmente tan natural. ¿Por qué hay tanto control en la producción del género, verdad? Y esto quiere decir cómo desde las niñeces, entonces si eres niño, tienes que vestir de esta forma, te tienen que gustar estas cosas, o sea, hasta incluso la cantidad de comida, o sea, es que el género de verdad tiene unos mandatos tan impresionantes de cómo materializan nuestros cuerpos. Y entonces estas compas que estoy nombrando como que hacen esta pregunta de decir, bueno, o sea, si realmente la cisgenería es tan natural, ¿por qué en la niñez hay un proceso tan controlado de producción de género? ¿Verdad? Y un poco como que siento que esa reflexión creo que es muy importante como para voltear la mirada y problematizar cómo se están produciendo las infancias en general. O sea, las infancias cis y las infancias trans, y ahí también como volver a este tema de esta violencia estructural y violencia existencial que vivimos, y que yo diría, las personas trans lo vivimos porque somos disidentes de ese mandato naturalizado, pero las personas cis también son víctimas y viven esas violencias existenciales porque solo hay una única forma correcta de ser hombre y de ser mujer, ¿verdad? O sea, al rato ahorita tenemos otras expresiones, pero siguen estando como en estas cajitas. Entonces, con el tema de las infancias, no sé, como esta preocupación justo que decías hace un rato, ¿verdad? O sea, les preocupa mucho como que ahora podamos conocer más manifestaciones del género, pero no te preocupa ese control cotidiano, esa producción cotidiana, o sea, disciplinaria completamente, que además de eso limita totalmente la experiencia de vida de cualquier persona al momento de que no te permite hacer unas cosas y que solo te asigna a un único lugar en esta sociedad. Entonces creo que problematizar también, o sea, no solo quedarnos como, o sea, sé que pues como acá es muy importante que hablemos de nuestras experiencias trans, pero también voltear el ojo y decir, o sea, no somos solo nosotros quienes estamos viviendo esta violencia, y cómo desde ahí podemos construir en conjunto, ¿verdad? Como para liberarnos, pues como, no sé, de otras formas, y no solo ser como nosotros siempre quien tenemos que estar hablando de nuestra experiencia, sino también colocar esta conversación y escuchar otras voces, ¿cierto? Gracias. ¿Quieres o comentar sea, algo? Adelante, adelante. ok, bueno. Primero, agradecerles y pues a Isaac, ¿no? También a nombre del mundo y de los seres vivos, porque eso, ¿no? Como sentarte ahí a compartir tu vulnerabilidad y a invitar a la vulnerabilidad no es cualquier cosa. Y eso es de corporalidades guerreras, ¿no? Guerreras de la suavidad, de las fantasías, y eso te lo agradezco a nombre del mundo entero. Em, y pues eso, o sea, justo, ¿no? Creo que ahorita acá dijeron muchas cosas que yo tenía en la cabeza de una manera excepcional, pero de pronto, justo, ¿no? Lo que estaba pensando va un poco por ahí, como por qué hacerte preguntas a ti, nada más, ¿no? O sea, sí, estás ahí sentado, ¿no? Pero ¿por qué no hacernos preguntas hacia adentro, hacia las personas que tenemos al lado, ¿no? Como, ¿qué pasa si le hago estas mismas preguntas que he escuchado a esta persona que tengo enfrente que no conozco, ¿no? Y a ver cuál es
su respuesta. No sé, como de pronto me gusta pensar en que las respuestas no vienen de una sola fuente, sino que las respuestas y las preguntas las construimos en colectividad otra vez, ¿no? Y bueno, eso. Y una cosa que quería decir era, no, pues si nos describirías y nos describirían el ser que hoy son, como más allá de lo humano, ¿no? O más allá de lo que podríamos quizá parecer que entenderíamos, como si ustedes quisieran o sea, describirse con toda su complejidad y todas sus fantasías y todo lo que son, pues. Si no hay una cerveza de por medio, no sé. No, bueno, híjole. Gracias por todo lo que dices. Gracias, Citre. Me llega muy, muy bonito en el pecho. No creo que haya una manera en este momento determinada de describir lo que soy, y creo que eso es lo que me emociona, que soy un ser cambiante, en tránsito, con con un montón de posibilidades para ser y hacer, y eso, pues creo que me lleva también como a lugares que me sorprenden mucho y que valoro mucho, y en los cuales pues me he también como abierto la posibilidad de conocer a personas muy valiosas, ¿no? Creo que eso podría decir en este momento sobre quién soy, y que no nada más mi ser se encierra en cuestiones de género, pero sí creo que el ser honesto conmigo mismo me ha puesto en perspectiva muchísimos, o más bien todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y replantearme todos los ámbitos de mi vida, todas las relaciones de mi vida. Y pues en ese camino andamos. ¿Tú quieres compartir algo? Sí, sí me gustaría. La verdad es que me parece súper potente, súper valioso y súper subversivo lo que han compartido recientemente. Tanto esta apuesta de mirar relacionalmente la producción de niñeces y de infancias cis como una observación necesaria para entender el lugar que ocupan las niñeces trans, ¿no? Creo que es elocuente la manera como lo compartes, y además me encanta que te resistas a agotar la discusión, ¿no? Porque hay mucho que tenemos que seguir planteando, además de pues esta apuesta de dislocar la reflexión de lo individual y siempre reconvocarnos a la reflexión colectiva, ¿no? A entender que acá estamos participando todas las personas, y creo que sí es importante esta locución, porque muchas cosas que no estamos haciendo o que no estamos pensando o que no estamos articulando colectivamente son la condición de posibilidad para que ciertas realidades se sigan reproduciendo, ¿no? Y estos mecanismos de disciplinamiento que viven las niñeces que no han transicionado o que podríamos nombrar como si sin querer apropiarnos de su propia experiencia, creo que pues son también la que de alguna forma colocan en condición de abyección o hipervigilan a las niñeces trans, ¿no? Porque de alguna forma como que ahí se mira mucho más la falla del orden de género en cumplir su mirada, ¿no? De atrapar cuerpos. Entonces, a mí me parece muy inspirador lo que has dicho,
y me hace pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, la disputa que hubo sobre los uniformes, ¿no? La estructura de la propia escuela. A mí, cuando iba en la primaria, nos sentaban pupitre niña con niño. Los baños estaban construidos desde esa lógica, los deportes, la ocupación de las canchas, la posibilidad del juego, ¿no? La semana inglesa, todo estaba construido, incluso el erotismo, desde esas claves. Había una parte de la lógica institucional, pero también otra lógica era producida por los propios saberes que como niñeces llevábamos a poner en juego. Y también lo cierto es que ya existían los túneles, ya existían como esos espacios de intimidad como no visible en público, donde también podíamos a veces como que irrumpir con esas normas, ¿no? Pero sí que pienso mucho en lo que tú has dicho como algo muy relevante para seguir hablando de estos temas y para que no se privatice como un asunto de solo de las personas trans, con las personas trans y por las personas trans, sino también entendiendo que hay muchas niñeces cisgénero o que no han transicionado que están sufriendo mucho por adaptarse y por cumplir con el modelo compulsivo y nunca alcanzable totalmente de la cisnormatividad, ¿no? No sé si vieron esta película que se llama Close. A mí me duele un montón esa película, me duele un montón. Me duele un montón porque no creo que sea una película sobre disidencias, no la leo desde ahí, sí, no. Pero que sí habla sobre pues, este disciplinamiento de los cuerpos para que se amolden a los mandatos, en ese caso de la masculinidad. Y pues ya respecto a esta provocación de cómo me vivo, pues a mí me gusta pensarlo como en esta posibilidad que tiene el español de definirme como un ser y como un estar. Creo que en términos de ser, hace tiempo que me gusta referirme o describirme como una experiencia. No sé si vieron Steven Universe cuando plantea eres un chico o una chica y dice no soy ninguna de las dos, soy una experiencia. Me gusta pensarme como una experiencia y también como dice Micaela Drullar, pues como un hecho histórico. O sea, me gusta pensar que soy eso, que soy una experiencia, que soy un hecho histórico y que ese hecho histórico pues depende también de la posibilidad de poder tejerme con todos quienes estamos aquí, ¿no? Creo que no puedo reconocer quién soy sin ese espejo que se crea a partir de poder hablar y de poder conectar. Y pues lo que más me importa en este momento de mi vida son los afectos, es la ternura radical como lo que está pasando en este momento y pues todas mis inscripciones ético-políticas, porque creo que es lo que me sostiene y lo que me hace sentir que vale la pena apostar por construir mundo colectivamente. Entonces, creo que son mis anclajes como los que más sentido me hacen. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera... No, sigo yo. Miren, nos enfocamos en los niños, pero también son los adolescentes y son los adultos. En la semana les dejaron una tarea a las primarias de que desglosaran todo este tipo de situaciones. Si el niño llega confundido con el papá, oye papá, que fíjate que están viendo todo eso, y el papá tuvo un mal día y es misógino, es machista, lo va a perder al chavo, le va a decir es que es esto otro. La información es poder, hay que divulgar el abanico tan grande que es todo lo que estamos viendo y también hay que informarlos, desde los chiquitos, pero más a los adultos, porque hay mucho adulto misógino. Y todo negativo, todo lo ve mal. Y luego la mamá igual está cansada. Ay, no perdamos el tiempo en eso. Es esto. Y tú te quedas así. ¿Cómo? La información es poder. Hay que informar, no nomás a los niños, adolescentes y adultos. Y más a los adultos. Porque hay mucho machismo todavía. Y yo sí le dije a mi nieta, y aguas, me dice, ¿por qué? Le digo, porque ellos son unos guerreros, O sea, tienen cualidades que ni una persona normal tiene, ¿A poco sí? Le digo, sí. Yo tengo muchos amigos y son bravos. En lo que están, son bravos. Eso es todo. Gracias. Bueno, pues sí, muchas gracias. Yo también quisiera hablar un poquito más como no tanto de infancias, sino de juventudes. Un poco, bueno, se han dicho muchas cosas. Pensando un poco en una persona adolescente, una persona que está escuchando esto y que dice, ay, yo como que quiero transicionar, pero hay un mar de miedos, ¿no? Como que de pronto te enfrentas a la transición y es como enfrentarte a un abismo
que además te refleja todas tus inconsistencias, ¿no? En torno al mundo, cómo se te lee, cómo todo esa como odisea que vas a hacer para llegar a donde sea que quieres llegar. Y creo que a mí me gustaría preguntarte, Isaac, ¿qué palabras o como que, no sé si consejos o... Sí, ¿qué palabras podrías dedicarle a una persona como de esa edad, ¿no? Un adolescente, una persona muy joven, que ya no es necesariamente una infancia y que ya también ve en la transición un peligro a su estabilidad de vida, ¿no? O sea, que dice, ¿a qué me voy a dedicar? La gente no me va a tomar en serio. ¿Cómo me puedo yo desempeñar desde lo profesional? Y formar parte de una sociedad que es productiva, ¿no? Porque podemos pensarnos fuera de eso, pero pues ahí estamos, ¿no? Estamos inscritos dentro de eso. Entonces yo creo que ese es un miedo muy grande de muchas juventudes que están en ese paso de pasar de la prepa a la universidad y que muchas de pronto nos lo permitimos, pues, pero muchas no, ¿no? Tienen ese miedo, muchos. Igual que nos pudieras compartir algunas de tus alegrías, de tus tropiezos, de los trabas a las que te has enfrentado también en lo profesional desde la transición. También porque estamos aquí, nos contaste que llevas aquí 8 años trabajando y demás, y tienes una larga trayectoria profesional, ¿no? No sé, algo por ahí. Gracias. Yo creo que a una persona, una adolescencia que se encuentra justo como en estos dilemas, yo podría decirle que sí, que no va a ser fácil, porque el sistema no está todavía para dispuesto a romper estructuras que le abran espacio a personas trans, pero que aún así esa decisión va a ser la mejor que tome en su vida. Que todo, absolutamente todo, vale la pena por un día despertarte con el nombre elegido, proyectándote como la persona que sabes que eres. Eso de verdad no tiene precio. Y a mí me emociona un montón, por ejemplo, cuando voy a la clínica y ver a tantas adolescencias, a personas todavía pues chiquitas, acompañadas de sus padres, de personas adultas. Y digo, o sea, me dan ganas de abrazar a esa personita, pero también me dan ganas de abrazar a la persona que lo está acompañando. Porque eso le diría a esa persona adolescente, pero sobre todo le hablaría a las personas que le rodean. Y les hablaría justo de esa responsabilidad tan crucial que es que acompañen a las adolescencias y a las niñeces. Que si de por sí esta etapa de adolescencia yo creo que para todos es una etapa de mucha inestabilidad, de muchos cuestionamientos, de muchos descubrimientos y crisis, para alguien que no se asimila, que no se encajona en lo que está establecido, resulta 10 veces más complejo y complicado. Entonces, con la persona adolescente celebraría y le invitaría a que lo disfrute y que lo viva, pero sobre todo, pues sí, le hablaría a esas personas que le rodean para decirles, no le suelten, sé valiente también con esa persona y agárrale de la mano y acompáñale. Isaac, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años y nada más quiero hablarte desde el otro lado.
Yo supe de tu transición por Facebook, porque éramos amigos por Facebook. Y te quiero decir lo que me pasó. Primero me sorprendió muchísimo, después me conmovió. Y esto que dijiste tú ahorita de abrazar, a mí me dieron ganas de correr y abrazarte también. Y después me dio mucha alegría verte tan feliz. Y yo te quiero, bueno, no te quiero preguntar, nada más quiero decirte que a lo mejor tú, yo no sé por qué lo escribías, si era por una onda así como medio catártica o si eras consciente de lo que estabas haciendo en todas las personas que tenías como amigos ahí en el Facebook y que a lo mejor no éramos tan cercanas a ti, pero que, bueno, por lo que me toca, que te queríamos bien, ¿no? Entonces, por lo que respecta a mí, me enseñaste mucho, te lo agradezco, porque esa enseñanza yo a mi vez la transmito. Gracias y felicidades. Gracias, Leti, qué belleza. Ahí bien, por acá. Hola, antes que nada, de verdad agradezco por este espacio. Yo crecí en un pueblo donde estas conversaciones lamentablemente están años luz de que ocurran. Y estar aquí de verdad que es música para mis oídos porque es esperanzador. O sea, si esto se está dando aquí en una institución como esta, tengo fe, de que se va a empezar a replicar cada vez más allá porque urge. O sea, si los roles allá de género están tan marcados que donde supuestamente existen dos, hombre y mujer, o sea, les digo, esto no existe. Y es triste porque es obvio que existe, ¿no? Personas que se identifican con otro género. Entonces, yo sé que esto no sería, o no es su chamba más bien, no tendría. Pero sí les agradezco que hagan esto y me imagino que ha de ser muy cansado. Pero de verdad, gracias porque no saben lo que va a replicar en un futuro. A lo mejor ahorita están sembrando y espero que en un futuro no muy lejano ya sea tiempo de cosechar y de ver todo eso, pero de verdad, muchísimas gracias porque a lo mejor no lo ven así, pero de verdad que están haciendo un gran cambio. Así que muchas gracias a todos. Yeah. Espero articular mis preguntas adecuadamente. La primera es, ¿qué experiencia tienen ustedes o qué balance encuentran en el avance que hay en cuanto al acceso a derechos hacia personas trans y intersexuales y personas de la diversidad sexual? Y mi segunda pregunta es, bueno, en el presente hemos visto a nivel internacional una oleada de movimientos conservadores y de ultraderecha que representa para muchos una preocupación justo de que vaya a haber un retroceso a este acceso a los derechos humanos. Mi pregunta en este sentido es, ¿qué podemos hacer como sociedad para apoyar a las diversidades sexuales, para, no sé, cómo podemos insertarnos en estos espacios de diálogo o de difusión para poder, digamos, ser un contrapeso a estos movimientos? Y muchas gracias, estuvo muy padre este diálogo. ¿Quieres? A mí me parece una pregunta fundamental. Desde mi punto de vista, los derechos humanos son un piso mínimo de la dignidad humana que a las personas en territorios como el que vivimos nos permiten exigir y justiciar pues, que ese piso mínimo sea garantizado en nuestras vidas. Entonces considero que la apropiación del lenguaje de los derechos humanos ha sido fundamental para que las disidencias sexogenéricas podamos disputar derechos vinculados con la unión, vinculados con la autonomía sexual y reproductiva, vinculados con justo el reconocimiento de nuestras identidades. Y sobre todo, creo que esa es la parte que todavía falta articular de una forma adecuada, hacerle ver a las instituciones y a la comunidad que la garantización de esos derechos humanos
es una responsabilidad justo de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Es decir, que si las disidencias exogenéricas no vivimos en plenitud esos derechos humanos, es porque en el engranaje de responsabilidades institucionales de la administración pública, de la división de poderes, de la impartición de justicia, no se está asumiendo cabalmente esa responsabilidad de garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que podríamos decir, al menos desde mi punto de vista, que una de las, digamos, una de las dimensiones que pues están ahí latente vinculadas con los derechos humanos, pues es un proceso mucho más amplio de conocimiento y de apropiación de esos derechos para que las disidencias podamos exigir y justiciar todo lo que necesitemos o podamos a partir de ese lenguaje. Sin embargo, a mí, de todas formas, me parece que el lenguaje de los derechos humanos queda corto para las apuestas ético-políticas que podríamos formular en términos emancipadores y en términos transformadores del mundo en el que queremos vivir. Es decir, a mí me parece que es insuficiente pensar que necesitamos que se reconozca el derecho a la identidad, y decir, una vez reconocido el derecho a la identidad y de que haya procedimientos legales para que podamos actualizar nuestros documentos, pues se acabó la transfobia, ¿no? Creo que más bien podríamos decir, yo necesito que los derechos humanos reconozcan ciertas dimensiones importantes para que yo pueda dignificar mi vida y para que socialmente se construyan las bases para dignificar todas las vidas, ¿no? Y eso creo que es importante. Y está bien que ese lenguaje nos sirva estratégicamente para obtener ciertas cosas que son valiosas para sostenernos. Pero creo que de todos modos eso no debe de imposibilitar que digamos yo quiero despatriarcalizar el mundo, yo quiero descolonizar los saberes, yo quiero cis heteronormativizar la universidad, la vida, las escuelas, los vínculos, los afectos, ¿no? Quiero pensar desde otro referente la idea de que la familia nuclear cis heteronormativa sea la célula básica de reproducción de este mundo. Quiero desbordar esas posibilidades vinculatorias. Yo al menos quiero pensar como desde ahí. Y los derechos humanos me importan en tanto instrumentos que dan una base común de lo que nos merecemos, al menos en este momento de la historia, todas las personas, y que si no es cumplido, puedo exigir y justiciar mediante mecanismos estratégicos, ¿no? Como un amparo, etcétera, ¿no? Esa es mi mirada de los derechos humanos, pero de que falta un montón, pues falta muchísimo, y pues yo sí creo en esta forma estratégica de usarlos a nuestro favor, ¿no? Y respecto de los movimientos de ultraderecha, conservadores, antiderechos humanos y antiderechos en general, pues yo lo que diría es algo que creo que siento a partir de todo lo que se ha conversado aquí, que creo que estamos en un momento fundamental en el que va a ser clave y decisiva nuestra capacidad de acuerpamiento colectivo. Ese creo que va a ser lo más importante que podemos apostar en el contexto en el que nos encontramos. Creo que, como dice Bell Hooks, cuando todo se ha ido, el amor nos sostiene. Creo que si tenemos la posibilidad de reconocernos, que si tenemos la posibilidad de acompañarnos, que si tenemos la posibilidad de crear redes, pues el efecto del odio y el efecto de la discriminación estructural va a ser menos fuerte, ¿no? Nos va a permitir crear como esa muralla de ternura, de afecto, ¿no? Donde nuestras vidas están más a salvo. También creo en la posibilidad de no pensar siempre en las macroestructuras, sino también en lo que es posible en lo inmediato. A veces el lugar más seguro es solo una persona, ¿no? Pero esa sola persona ya hace bien diferente toda la vida. Y quizás ya nada más para terminar, algo que creo que yo aprendí o que recibo de todo lo que hemos hablado aquí en este espacio, es que sí necesitamos crear una interlocución en el que las personas cisgénero, heterosexuales, endosex, es decir, todas aquellas personas que no se viven o reconocen o se
o militan dentro del ámbito de las disidencias sexogenéricas, pues puedan encontrar el sentido de acompañar con ternura la experiencia de la disidencia y las vidas y los proyectos de disidencia, tan así que se vuelvan, digamos, parte de un proyecto disidente de la cis-heteronorma y de los mandatos patriarcales, coloniales, racistas, en términos de que ese acompañamiento y esa manera de mirar y esa manera de sostener y esa mirada de acuerpar, pues ya está desobedeciendo el mandato o la obligación que tendrían que cumplir, que sería disciplinar, excluir, sancionar, irrumpir, invisibilizar, no nombrar conforme a la autodeterminación, ¿no? y erosionar pues esas vidas y esos vínculos, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a partir de tu propuesta. Nada más. Bueno, o sea, ante todo esto que nos está planteando Ruby, quizá yo lo único que podría comentar es lo que he vivido, ¿no? Desde mi experiencia. Por supuesto que me he beneficiado de estos avances legales, institucionales, actualizado documentos, y hay una ley que ampara mi identidad, y eso por supuesto es un avance, pero creo que si hablo en términos de la comunidad de las disidencias, pues yo sí me siento, la verdad, como en un lugar de privilegio en el que pude acceder a eso y en el que pues todas las condiciones me fueron dadas para hacerlo. Y sería como pues muy fantasioso decir que ya por esa situación las disidencias sexogenéricas viven conforme a sus derechos humanos, ¿no? La verdad no es así. Yo creo que un documento te ayuda a hacer cosas y aún así me he enfrentado como a muchísimas trabas, sobre todo, no sé, a mí me parece como tan hipócrita y contradictorio como las empresas y marcas se suben al Pride y anuncian que son diversas y tal, y de repente cuando te acercas, o cuando yo me acerqué, por ejemplo, a hacer mi actualización de datos a la compañía de teléfono, de verdad tardé más de un mes en que pudieran resolver mi actualización, solo porque sabían que era una persona trans, cuando era solo una corrección de datos, ¿no? Si cualquier otra persona se hubiera acercado a pedir lo mismo, no le hubieran cuestionado tanto, ¿no? Y no le hubieran pedido acta de nacimiento y CURP y carta del juez y no sé qué. Entonces, desde ahí hay vacíos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando aquí en la UNAM como proveedor externo, lo que sí puedo reconocer es que, como lo dije, ¿no? Desde el minuto 1 que yo le comuniqué esto a mi jefa, no solamente a nivel personal sentí su acompañamiento y pues su cariño, sino que también desde ese minuto 1 instrumentó todo lo necesario para que yo me sintiera cómodo y seguro en mi lugar de trabajo. Y eso pues también es un privilegio que agradezco muchísimo, pero que desgraciadamente no es al que el común de las disidencias tiene acceso, ¿no? Falta muchísimo en crecer y en avanzar en estos temas. Y por eso también esta otra pregunta que planteas sobre
sobre los rumbos políticos, ideológicos que pudiera tomar nuestra sociedad. O sea, no sé, por ejemplo, algo muy reciente, a mí me parece terrible lo que acaba de ocurrir en Argentina, ¿no? Porque la sociedad ha avanzado tanto en estos temas que ahora de repente, como con un puño en el escritorio, se pueden tirar a la basura. Entonces, pues en ese sentido coincido con Ruby en que seamos conscientes y miremos más allá de nuestros propios privilegios y situaciones, que pensemos más en lo colectivo y en qué es lo que realmente le beneficia en lo general a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, ¿no? Y que en ese sentido, pues, sepamos que también nuestra voz y la manera en la que accionemos, pues va a tener un efecto mariposa, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto las decisiones que tomemos ahorita le van a afectar a las generaciones que vienen atrás de nosotros? Y en ese sentido, Isaac, te agradecemos enormemente el compartir con nosotros todo esto. La idea no era abrumarte con preguntas, pero era justamente que desde esa gran experiencia, desde esa felicidad que nos contagias, desde ese lugar de amor que ambos nos contagian, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? A nuestra manera, con nuestras deficiencias, con nuestras virtudes, pero creo que más que otra cosa, la motivación, el saber que sí se puede llegar y seguir caminando y seguir transitando por un lugar feliz, ¿no? Seguir luchando por ser quienes somos, porque nos respeten, por respetar a los demás en su naturaleza, por respetarlos como son en todos sus derechos y por darles el lugar que todos nos merecemos y que no tenemos que estar peleando, ¿no? Bien dijiste en un principio, no se trata de sobrevivir, se trata de vivir plenamente, de ser felices. Créanme que desde Cultura UNAM todas las personas que elaboran siempre intentan hacer algún esfuerzo para llevar todas estas visiones, para llevar a la comunidad, para llevar a erradicar la violencia. Y qué más que contar con una gran persona como la que hoy tuvimos con Isaac y con Ruby, que son personas que saben transmitirlo desde una posición de amor, de felicidad, de motivación, y que esperemos de verdad que todas las personas, no importa lo que vivamos, no importa lo que pensemos, siempre estemos abiertos a dar ese amor, a dar esa compañía, a dar sobre todo ese respeto y a fortalecer a las personas que están a nuestro lado y lo necesitan. Muchas gracias desde Cultura UNAM, Secretaría Técnica de Vinculación, Unidad de Género, Descarga Cultura, todas las personas que hicieron posible, pero sobre todo gracias Isaac y Ruby por compartir este espacio. De verdad no lo pudieron haber hecho mejor. Les agradecemos inmensamente la huella que dejan en todos nosotros. Muchas gracias.